igualmente. Bien, bueno, buenas tardes ya a todas y todos. Gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de seminarios que hemos organizado junto a Karen, a Andrea, en este ciclo de seminarios que titulamos Ciencia con Perspectiva de Género. Y no voy a hablar mucho más para dejar a nuestra flamante primera invitada que va a dar el mismo a este ciclo de seminarios, que es la doctora Vania Quiroga. La doctora Vania es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, es doctora en Ciencias, Convención en Neurociencia de nuestra casa, así que de la casa Vania, pues también conocemos todo el trabajo que Vania y su equipo está realizando, y por eso que queremos aprender un poquito más hoy, ¿cierto?, de este tema. Vania también es directora del programa de financiamiento estructural de la Universidad Autónoma, ¿no? Es actualmente profesora asistente y directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la Universidad Autónoma de Chile, ¿ya? Vania además tiene en su dirección a cargo diversos proyectos, como les acabo de mencionar. Actualmente es directora también del Centro de Transversalización en Género en I+D+I+. También es directora del PINES Género para la promoción de la excelencia a través de la integración de la perspectiva de género, ¿ya? También quiero destacar importantes premios que tiene nuestra invitada, como el que se aplicó el año 2024, premio a las 50 genios del año, y en el 2023 el premio a las 100 mujeres líderes, otorgado por el diario El Mercurio. Así que, sin más, los dejo con nuestra invitada, la doctora Vania Quiroga, para que nos expongan eso. Muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes a todas y todos. Siempre es un agrado volver a mi casa. Yo siento que esta es mi casa. No sé si podemos apagar a lo mejor la luz para que se vea un poco mejor. Bien, les vengo hoy día a comentar. Les vengo a comentar algunos aspectos para que podamos debatir acerca de cómo se está transformando la producción de conocimiento y cómo en el mundo entero estamos visualizando que la calidad del conocimiento que hemos estado produciendo es una calidad que no es la óptima, no es la que quisiéramos, sobre todo desde el punto de vista del impacto social de la investigación. Hay un movimiento mundial, ¿no es cierto?, fortalecido por políticas públicas, por instrumentos normativos y legislativos en los distintos países, que está tratando de, digamos, apuntar hacia la transformación de la forma en la que producimos conocimiento. Esto es muy importante, sobre todo en países como el nuestro, donde la ciencia se financia principalmente con fondos públicos, ¿ya? Por lo tanto, al final de esta presentación también voy a hacer un comentario, una reflexión que me gustaría que fuera compartida respecto a este punto. Pero primero quisiera mencionar de dónde voy a hablar. Es importante posicionarme porque, al igual que ustedes, estoy en un contexto, ¿no es cierto?, que moldea mis pensamientos, mis ideas, ¿no es cierto?, y las posturas que tengo frente a distintos temas. Y me parece que es importante transparentarlo. Entonces me posiciono primero como una científica feminista en una permanente construcción, porque al igual que ustedes yo he sido socializada en este sistema, por lo tanto soy portadora de sesgos, pero lo que hago constantemente es tratar de construir esos sesgos, ¿no es cierto?, sobre todo en mi quehacer profesional y también en mi vida personal. Trabajo por la igualdad y la equidad en la ciencia. Mi objetivo es crear espacios más igualitarios donde todas las personas se puedan desarrollar en igualdad de condiciones. Trabajo también por la perspectiva de género con un enfoque interseccional. Promuevo estos enfoques en las distintas instituciones. Durante el año yo doy muchas charlas en distintas universidades del país con el objetivo de ir compartiendo el conocimiento que vamos adquiriendo a través de la aplicación de distintos instrumentos, porque en esta área y en este terreno está todo por hacer, no hay nada dicho, ¿no? Entonces, cada vez que vamos implementando algún sistema nuevo, lo vamos a compartir porque nos parece que es la forma más eficaz, ¿no es cierto?, de poder ir avanzando en conjunto, porque no vale la pena que cambie las prácticas en una institución
si en las otras no cambia, porque finalmente eso va diluyendo los esfuerzos. También creo en el valor de la diversidad, por lo tanto también trabajo para concientizar que equipos más diversos son equipos más innovadores, que cuando más personas participan en la producción de conocimiento podemos generar un conocimiento de mayor valor y de mayor impacto social. Y también creo que la ciencia es un proceso y no un dogma. Y esto tiene que ver con incentivar constantemente la revisión crítica del conocimiento, porque probablemente lo que nosotros creíamos hace 10 años, hoy no sea, digamos, tan efectivo, y debemos estar como científicas y científicos siempre abiertos a esa revisión constante del conocimiento. Desde ahí, desde esa posición, es la que yo ocupo hoy día para dirigirme a ustedes. Entonces, en esta charla vamos a revisar 3 momentos. El primer momento quiero hacer un recorrido histórico, porque me parece que es muy necesario entender el contexto en el que surge la disciplina y las distintas neurociencias, y por qué estamos en el estado actual que voy a describir más adelante. Luego vamos a tener un segundo momento donde vamos a revisar algunos patrones sistemáticos de desigualdad en el sistema que me parece que son interesantes, sobre todo de incorporar, incluso muy urgentemente en los programas de doctorado. Y luego vamos a terminar con una reflexión final sobre la integridad, la responsabilidad y qué acciones nosotros podemos tomar desde nuestras distintas posiciones, ¿no es cierto?, para poder empujar estos cambios que son necesarios. Entonces, lo primero que me gustaría comentar es el peso de la historia y cómo se forja, ¿no es cierto?, las disciplinas modernas en las que se basa la neurociencia. Si nosotros revisamos la historia de los siglos XIX y siglo XX, ¿no es cierto?, la mayoría tejieron conocimiento que tenía un mismo hilo conductor, y ese hilo conductor era tratar de demostrar la inferioridad intelectual de las mujeres. Y esto lo podemos revisar a lo largo de distintos momentos de desarrollo importantes de la ciencia que se fueron dando de esta manera. Lamentablemente, esto persiste hasta el día de hoy, pero es importante conocer dónde se forjó y por qué se sigue repitiendo. Si nosotros no conocemos cómo surgió la historia de las distintas disciplinas de las neurociencias, no vamos a poder entender cómo desmontar esto, ¿ya? Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en Darwin, cuando nosotros analizamos la literatura de Darwin, que hizo una gran contribución a la ciencia, y eso está fuera de discusión. Uno puede observar a través de todos sus escritos que siempre entendió, ¿no es cierto?, que las mujeres eran inferiores intelectualmente, y lo repitió a lo largo de distintos textos. Por ejemplo, él creía que los hombres alcanzaban una eminencia superior en cualquier cosa que emprendieran, y que las mujeres, ya fuera que necesitaran pensamiento profundo, razón, imaginación, o simplemente los sentidos o las manos. Los hombres siempre alcanzaban una eminencia superior. También sostenía que los hombres eran más valientes, combativos y enérgicos que las mujeres, y tenían un genio más inventivo, que su cerebro era absolutamente más grande. Ahí nos empezamos a introducir en el tema del tamaño del cerebro. Los primeros estudiosos, ¿no es cierto?, lo que empezaron a hacer es pesar y medir cerebro. ¿Y qué es lo que encontraron? El cerebro de las mujeres en promedio era más pequeño y más liviano. Pero porque somos más pequeños y más livianos. Cerebro proporcional a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero eso se ocupó para tratar de demostrar una inferioridad intelectual de las mujeres. También Darwin sostenía que la evolución nos había hecho así. Básicamente la evolución había determinado, ¿no es cierto?, que los hombres fueran finalmente superiores a las mujeres, sobre todo en la dotación mental. Obviamente Darwin fue una persona tan influyente en su vida hasta el día de hoy, que quién podría haberle discutido estos planteamientos en su momento, ¿no? Pero si vamos avanzando en la historia, en el primer desarrollo de la psicología, las primeras revistas que se publicaron, los primeros estudios, ¿no es cierto?, cuando ya estaban más consolidadas las disciplinas, seguimos en la misma línea, empezando midiendo cerebros, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, al padre de la psicología social, Gustave Le Bon, que en su época escribió en la revista de antropología más prestigiosa de esos años, que en las razas más inteligentes, como entre los parisinos, hay una gran cantidad de mujeres cuyos cerebros son más cercanos en tamaño al de los gorilas que a los cerebros masculinos más desarrollados. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede impugnarla por un momento. Lo único que vale la pena discutir es la magnitud de esa inferioridad.
bueno, obviamente uno podría pensar, ¿pero por qué las mujeres no entraban en 1800 a la universidad? Claramente aquí había una distribución de poder, ¿no es cierto? Y quienes controlaban las puertas de las universidades tenían estos pensamientos. Pero no están muy alejados de lo que pasa hoy en día. Recordemos las desafortunadas declaraciones de Larry Summers, el ex rector o presidente de Harvard, ¿no es cierto?, donde sostenía que las mujeres tenían algo, digamos, genético o biológico que las impedía que se desarrollaran de manera óptima en las matemáticas y en las ciencias. Y hace muy poco vemos un parlamentario en Perú que también causó polémica por repetir exactamente las mismas declaraciones. Entonces, en algunos momentos pareciéramos que retrocedemos a esa época, ¿no es cierto?, a siglos anteriores, porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la neurociencia concita mucho interés. Concita mucho interés y hay muchos titulares entusiastas en la prensa que van repitiendo este conocimiento. Por lo tanto, quienes se dedican al estudio de la disciplina tienen una doble responsabilidad. Primero, porque poseen conocimiento y el conocimiento es poder. Y segundo, porque tienen la responsabilidad de transmitir sus hallazgos científicos de la manera mejor posible, ¿no es cierto?, y que refleje la realidad. Y también, como son poseedores y somos poseedoras de conocimiento, también tenemos el deber de debatir y rebatir, ¿no es cierto?, cuando estos mitos y estereotipos están en el aire. Bueno, finalmente podemos ver otras declaraciones donde se empieza a configurar lo que se llama el clima hostil de las instituciones. Esta sensación de que tienen las mujeres de no pertenecer al ámbito científico, no pertenecer a la universidad, no pertenecer a ciertos trabajos, tiene que ver con el entorno hostil, y esto ha sido estudiado por la neurociencia. Aquí hay un ejemplo muy interesante porque Max Planck se le aplica una encuesta, el padre de la física cuántica se le aplica una encuesta en la universidad para conocer su posición respecto a que ingresaran más mujeres a la universidad. En este tiempo, Liz Meitner, que ayudó a descubrir la fisión nuclear y que le dieron el premio Nobel a Otto Hahn, y a ella no la reconocieron, estaba aplicando para entrar al laboratorio a hacer una pasantía con este premio Nobel. Y él respondió en la encuesta que la naturaleza en sí misma prescribe a la mujer que tiene una función de madre y ama de casa y que las leyes de la naturaleza no pueden ser ignoradas bajo ninguna circunstancia sin producir un grave daño, como es el caso en discusión, el que entraran más mujeres a la universidad, que se pondría especialmente de manifiesto en las generaciones futuras. Entonces, esto está muy en línea con lo que sostenía Darwin, ¿no?, que la mujer tiene un rol principalmente reproductivo, ¿no es cierto?, y que el hombre tiene un rol principalmente productivo. Por lo tanto, si la mujer abandonaba ese rol, se producía un grave daño en la sociedad. Entonces hay una exclusión histórica en todas las disciplinas científicas, pero todas las ciencias del cerebro tienen un sesgo que es aún mayor que la mayoría de las ciencias, porque se centraron en sus primeros años, ¿no es cierto?, en sus primeros pasos en la historia, en tratar de demostrar con hechos biológicos la supuesta inferioridad intelectual de las mujeres. Entonces, esta exclusión histórica es un hecho que perdura hasta el día de hoy. Entonces, cuando nos preguntamos por qué vemos estas brechas de participación y siempre hay menos mujeres en estas áreas, tenemos que entender que hay una exclusión histórica y que todos somos portadores de esos sesgos inconscientes y de una u otra manera los transmitimos y vamos configurando entornos que son hostiles, y más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de esos entornos. Pero la exclusión histórica de las mujeres no es la única, ¿ya? También hemos excluido la diversidad en la generación de conocimiento. Un ejemplo muy claro es el concepto muy, digamos, desafiado hoy en día, que tiene que ver con el concepto de raza, que está muy desacreditado. Hay otras formas que se están proponiendo hoy para abordar este tema, pero históricamente la población negra, ¿no es cierto?, ha sido excluida de las ciencias, tal como lo fueron las mujeres, y también el concepto de la raza fue utilizado por la neurociencia para también justificar una supuesta inferioridad intelectual. Tal como a las mujeres les pesaron y les midieron los cerebros, a las personas negras también hicieron lo mismo para justificar una supuesta inferioridad. Lo que está en la base de esto es tratar de encontrar justificación biológica y científica para la desigualdad de derechos. Eso es lo que está en la base, ¿ya?
Y no solamente esta exclusión aplica, ¿no es cierto?, a distintas razas, etnias, ¿no es cierto?, sino que también a la diversidad sexogenérica. Hoy en día la población LGTBIQ+, ¿no es cierto?, está muy subrepresentada en las disciplinas científicas, y esto también nos resta valor y potencial de descubrimiento en las distintas áreas y en las distintas disciplinas del conocimiento. Por lo tanto, es importante entender que el contexto histórico del desarrollo científico ha estado permeado y atravesado por todas estas exclusiones históricas que están presentes hasta el día de hoy, porque como les demostré en noticias recientes, esto no ha cambiado desde 1800. Lo que nosotros tenemos ahora es mayor conocimiento para poder rebatir estos postulados, pero estos postulados siguen estando en todo orden de cosas. La neurociencia ha estudiado esto, y esto es muy importante entenderlo, y justamente teníamos una breve charla con el doctor Sáez cuando comenzamos este seminario, de que se hacen llamados, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, acciones afirmativas para que ingresen más mujeres a programas de doctorado, a áreas que están masculinizadas, y llegan pocas mujeres. La primera explicación es decir, no hay mujeres. La segunda es decir, hay pero no quieren, ¿no es cierto? Y la tercera es decir, bueno, no hay mujeres, hay pero no quieren, y las que quieren no tienen capacidad para permanecer. Y eso es una visión muy reduccionista, porque no permite ver el contexto en el que ocurren estos patrones sistemáticos de exclusión. Entonces, esto se ha estudiado y se ha determinado que el rechazo social que uno siente, por ejemplo, en los entornos, aplica o activa las mismas zonas cerebrales que se activan cuando uno siente dolor, ¿ya? Entonces, este dolor social lo que genera es inhibición conductual, baja autoestima y deserción de espacios como la academia, ¿ya? Esto explica por qué la mera anticipación al rechazo puede disuadir la participación de mujeres en ciertos campos. Esto está estudiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos ambientes que nosotros percibimos hostiles? Es que sentimos que no pertenecemos y por lo tanto nos autoinhibimos y nos autoexcluimos. Entonces, el mensaje que ha estado, desde mi perspectiva, equivocado, es que no tenemos que arreglar a las mujeres no necesitan nada que arreglar, no tenemos que arreglar a las diversidades, no tenemos que arreglar a las personas racializadas, no hay nada que arreglar. Lo que se tiene que arreglar es el sistema y las instituciones. Porque es el sistema y son las instituciones los que no acogen la diversidad. Entonces, cuando vemos cómo opera el rechazo social, lo podemos ver materializado en brechas. Si nosotros nos centramos específicamente en la participación, por ejemplo, en Europa, nosotros podemos ver que el 50% de los estudiantes de doctorado en neurociencia, solo en el campo de la neurociencia, son mujeres, pero esa proporción va cayendo a medida que se va subiendo, ¿no es cierto?, en la escala jerárquica o de especialización. Parten 50% y luego van desapareciendo, y lo mismo pasa en otros campos. En Estados Unidos podemos ver exactamente lo mismo, ¿no? Parten casi 50 y 50, ¿no es cierto?, los estudiantes, y luego cuando se van especializando, las mujeres van desapareciendo, ¿ya? Y si nosotros lo vemos más en detalle, por ejemplo, en la Federación de Neurociencia Europea, ¿tengo para apuntar o no? No. Ahí está. Si lo vemos en la Federación de Neurociencia Europea, podemos ver que parte una proporción alta de estudiantes de doctorado, luego en el postdoc empieza una baja importante porque no pueden transitar hacia posiciones como profesor titular, por ejemplo. ¿Ya? Ahí desaparece. No, ahí hay una tremenda brecha que no se puede salvar. Y si observamos el informe Chief Figures, que es el informe europeo que evalúa todas las disciplinas científicas, sobre todo las que están en programas del Horizonte Europa, podemos ver que pasa exactamente lo mismo. Y si nosotros observamos por país la probabilidad, aquí esto es un índice que está señalando la probabilidad que tiene una mujer de transitar a una posición de liderazgo, como por ejemplo una posición de profesora titular, vemos que casi en todos los países europeos ese índice tiene un sesgo a favor de los hombres, es decir, es más probable que los hombres
transiten rápidamente desde el postdoctorado a posiciones más consolidadas, no así las mujeres, y tenemos excepciones, por ejemplo, con Bosnia y países de Europa del Este, que no está muy claro si es por falta de datos, porque las poblaciones son más pequeñas, pero lo que muestra la realidad de los países más desarrollados, incluso que a nosotros nos encanta decir Finlandia, Nueva Zelanda o cosas así, que los vemos como países como muy desarrollados, es lo mismo. Pero en Europa, por ejemplo, si vemos Finlandia, vamos a ver exactamente los mismos datos. Si nosotros ahora analizamos la participación de las mujeres en neurociencia, podemos ver que empiezan en proporciones, esto es un histograma está en porcentaje, ¿no? Y está mostrando la proporción de participación en distintos estadios, digamos, de carrera. Por ejemplo, la publicación en la autoría académica, los premios, ¿no es cierto?, como conferencista principal en algún seminario, y vemos que las mujeres van siempre desapareciendo a medida que va aumentando la jerarquía o el prestigio de la actividad en la que se está hablando. Entonces las mujeres vamos desapareciendo de la autoría en paper de neurociencia, participamos menos en conferencias, somos menos invitadas a dar conferencias como conferencistas principales, y esto, si nosotros lo medimos en otros países, probablemente encontremos los mismos resultados. No tendríamos por qué pensar que Chile, por ejemplo, no tenemos muchos datos, pero que va a ser muy distinto a lo que se está observando en Europa o Estados Unidos. Entonces, vuelvo al rechazo social. Aquí no hay un asunto de falta de capacidad, sino que hay instituciones que son poco acogedoras o espacios que son poco acogedores, no solamente para las mujeres, sino que para la diversidad de personas. Hay un promedio, un estereotipo de científico que tiene más fácil, digamos, el terreno para poder ocupar espacios que quienes se escapan de esa norma, ¿no es cierto?, o de ese promedio. ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que está documentado? Yo lo resumí en esta figura. Lo que está documentado son 4 grandes dimensiones, no son las únicas, por cierto, pero son las principales que se han identificado. Hay en la cultura científica y en la cultura popular, ¿no es cierto?, imágenes y estereotipos de género que se reproducen en la docencia y en la investigación. Por ejemplo, las mujeres cuidamos, ¿no es cierto?, los hombres producen, y esto se replica, por ejemplo, en la docencia, donde generalmente son las mujeres las que tienen más carga administrativa, ordenan la casa, por decirlo de algún modo, atienden a los estudiantes, y los hombres se dedican a las cosas importantes que son las actividades más prestigiosas, que es investigar. Entonces, esa división la vamos observando en la investigación y también la vamos observando en la docencia, y obedece a estos patrones y estos estereotipos que están arraigados en la cultura. Luego también hay una serie de sesgos que nosotros podemos observar en la evaluación, en la contratación, en la promoción y en el financiamiento. Hay sesgos para otorgar el financiamiento, sesgo para calificar la calidad de las investigaciones, la competencia, hay sesgo, y eso está medido en Chile y en el mundo, y más adelante se los voy a mostrar. Por ejemplo, las profesoras mujeres son peor evaluadas en las encuestas docentes por los estudiantes si no cumplen el estereotipo de madre cuidadora. Porque el estereotipo contrario es la profesora bruja, ¿no es cierto? Pero si hay un profesor brujo, nunca se le dice profesor brujo, ¿no? Que es exigente este profesor, ¿no es cierto? Pero a la mujer no, porque no cumple el estereotipo de madre cuidadora, y eso se castiga en las encuestas docentes. Entonces, esto ha sido un desafío discutirlo en las universidades. ¿De qué manera podemos mejorar estos instrumentos para que no sigan perjudicando a las mujeres? Porque eso es lo que pasa hoy en día con las encuestas docentes, principalmente perjudican a las mujeres cuando no cumplen el estereotipo, ¿no es cierto?, de cuidadora. Luego, el desequilibrio entre la vida personal y laboral, la carga del cuidado, sabemos que cae desproporcionadamente en las mujeres, no solamente el cuidado de los hijos, sino que el cuidado de adultos mayores, ¿no es cierto?, de personas con situación de dependencia o con diversas discapacidades. Ese cuidado recae principalmente en las mujeres, y obviamente una carrera científica, una carrera académica es casi incompatible con esas labores de cuidado, con este sistema desproporcionado que pone toda esa carga sobre los hombros de las mujeres, y aparte de cuidar,
hay que investigar, hay que publicar, hay que hacer clases. Luego, los regímenes de desigualdad que hay en las organizaciones. Cada organización entre distintas organizaciones son diversas. Hay distintos regímenes de desigualdades, hay distintas culturas internas en las universidades. No es lo mismo, por ejemplo, una universidad confesional que la Universidad de Valparaíso. La cultura de la Universidad de Valparaíso es muy distinta a la de la UPLA, ¿no es cierto? Y eso configura un contexto distinto que acoge más o menos, ¿no es cierto?, a la diversidad. Esto también configura lo que se conoce como el efecto Matilda. El efecto Mateo, que fue lo que se caracterizó inicialmente, es ese efecto que hace que las personas que son reconocidas o premiadas sean más reconocidas y premiadas. Entonces, mientras más uno publica, mientras más uno recibe un premio, es más probable que lo vuelva a recibir, que se vuelva a ganar un fondo. Es decir, muchas veces que se vuelva a ganar un premio, muchas veces, y esto es igual para hombres y mujeres, ¿ya? El efecto Mateo. Pero para el efecto Matilda se ha descrito específicamente en las mujeres y este efecto tiene que ver con barreras de entrada. Por ejemplo, las mujeres tienen menos probabilidades de obtener fondos por primera vez. Estamos en igualdad de condiciones con los pares varones y es más difícil, ¿no es cierto?, que las mujeres obtengamos un fondo por primera vez. Cuando superamos esas barreras de persistencia, incluso cuando las mujeres postulan recurrentemente, porque hay una cosa que se ha investigado y es que cuando las mujeres postulan una vez y les va mal, es más fácil que deserten, ¿ya? Rechazo social, nuevamente, sentimos que ese espacio no es el nuestro, ¿no? Pero aún así, cuando se supera la barrera de ese rechazo inicial y se sigue postulando, sin haber adjudicado antes, las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de adjudicar. Entonces, hombre o mujer pueden postular 10 veces al mismo fondo y es más probable que hombre se lo gane. Y esto es por sesgos estructurales de los sistemas. También la probabilidad de ser premiado de forma recurrente, como les mencionaba yo, que se conocía como efecto Mateo, es la misma para investigadores y investigadores. Es decir, cuando ya el efecto se da, para hombres y mujeres cabe la misma probabilidad. Entonces el problema está en el inicio. Y si nosotros volvemos a los gráficos anteriores de la situación en Europa, entendemos perfectamente a la luz del efecto Matilda por qué esta tremenda brecha cuando las personas quieren transitar, y sobre todo las mujeres desde el postdoctorado, a una posición más estable en una universidad. También en la adjudicación de fondos, las mujeres postulan con menos frecuencia y tienen menores tasas de éxito en la adjudicación. Esto es Europa, ¿ya? Y no tener éxito, como les mencionaba anteriormente, parece que las disuade, ¿no es cierto?, de volver a postular. Si tienen éxito, reciben subvenciones y premios menores, ¿ya? Generalmente las mujeres, así como estamos concentradas en los niveles inferiores de la jerarquía académica, también esto se refleja en los fondos. Los fondos adjudicados por las mujeres siempre son los de menor cuantía, ¿ya? Incluso si tuvieron éxito, renuevan sus subvenciones con menor frecuencia. ¿Ya? A las mujeres es menos frecuente esto que les pase de ganar muchas veces el mismo fondo sucesivamente. Hay personas que ininterrumpidamente toda su carrera no han dejado de adjudicar el mismo fondo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en Chile, sobre los últimos resultados de la radiografía de género, que es la cuarta, que es un instrumento que proporciona anualmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, vemos exactamente el mismo fenómeno, ¿no es cierto? Entramos casi en igualdad de condiciones en el pregrado, pero ya cuando estamos insertas en la carrera académica vamos desapareciendo. Partimos 55%, terminamos un 37%. ¿Qué pasa aquí? Los patrones sistemáticos de desigualdad en las instituciones y en las organizaciones. Y si nosotros observamos este doctorado, el doctorado de neurociencia, también podemos observar algo similar, solamente midiendo, por ejemplo, los egresados de los programas versus el claustro. El claustro igual está masculinizado. El claustro es una posición de prestigio, ¿no? Pertenecer al claustro es una posición de prestigio, no cualquiera ingresa al claustro de doctorado. Entonces aquí vemos que hay una menor representación de mujeres, esto hasta el año 2024 que me proporcionaron los datos para poder hacer esto. Obviamente esto es una conclusión muy general, pero es para observar, ¿no es cierto?, la brecha, cómo se puede ir viendo esta tubería con fugas en distintos
lugares. Y si observamos, por ejemplo, en la Sociedad Chilena de Neurociencia, también son datos al 2024, podemos ver que los socios regulares son abrumadoramente mayoría hombres, ¿no es cierto?, versus mujeres, y si vemos en los estudiantes se repite exactamente la misma proporción. De hecho, en esta reunión anual, nosotros como Centro de Transversalización trajimos a Liz Elliott, que es una neurocientífica que ha investigado harto respecto a los sesgos de la neurociencia y tiene todo un desarrollo respecto a distintos instrumentos que permiten mejorar muestras, mejorar análisis estadísticos, para que los hallazgos no tengan sesgos y no tengan estereotipos y sean hallazgos válidos. Fue el primer simposio que se hizo en la materia en la Sociedad Nacional de Neurociencia. Fue el año pasado. Imagínense. Bien, entonces yo les mostraba datos europeos, pero si vemos en Chile es exactamente lo mismo, ¿ya? Hace poco el Ministerio de Ciencia en el 2022 realizó un estudio y nos entregó la conclusión que ya sospechábamos. ¿Por qué las mujeres no ganan Fondesit? Porque sus Fondesit son malos, porque ¿qué pasa? Y la verdad es que el estudio arrojó que a igualdad de condiciones, igualdad de currículum, trayectoria académica, proyectos adjudicados, paper, índice de citas, etcétera, a igualdad de condiciones, las mujeres son sistemáticamente peor evaluadas. Entonces esto nuevamente nos da cuenta que lo que estábamos viendo en Europa y lo que observamos en Estados Unidos se replica exactamente aquí en Chile. Hay un sesgo estructural en la evaluación de las carreras de las mujeres que nos están alejando, ¿no es cierto?, de estos espacios que legítimamente queremos ocupar, que son los espacios de investigación en el país. Entonces, teníamos la intuición de que no íbamos a encontrar algo muy diferente de lo que pasaba en Europa y así fue. La situación es mundial, ¿ya? El problema es que los sesgos son inconscientes. Ese es el gran problema. Bueno, algo está cambiando y aquí también está cambiando, ¿no es cierto?, porque por primera vez la generación de posgrado del 2024 en la Universidad de Valparaíso fue exclusivamente de mujeres, lo cual es una buena y una mala noticia, porque en realidad no queremos pasar al otro extremo, ¿no? No queremos, o sí, queremos dominar el mundo, me lo estoy preguntando. No queremos pasar al otro extremo, ¿no? Lo que queremos es diversidad y que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, pero esto es una buena noticia, pero deberíamos plantearnos, en realidad ustedes, deberían plantearse si esto fue algo del azar, fue una política, digamos, pensada, hay una estrategia detrás de esta noticia, digamos, para aumentar la participación de las mujeres, o fue algo solamente producto del azar. No sé cómo fue la generación de este año. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Houston, tenemos un problema. Bueno, es interesante estudiarlo porque, como les decía al principio, esto está todo por hacer. Está todo por hacer, no hay nada escrito en piedra, ¿no es cierto? Y hay que ir investigando. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que el rechazo social opera a nivel institucional y también a nivel individual, y eso sí que está súper estudiado y está súper documentado, y uno debiera tenerlo en cuenta de cuáles son esas claves de contexto y esas señales que los programas, las instituciones, ¿no es cierto?, los laboratorios están emitiendo, que están siendo percibidas por las mujeres y que están alejándolas de esos entornos. Bien, también junto con la teoría de rechazo social, se une, ¿no es cierto?, a la teoría de codificación predictiva, y es que nuestro cerebro anticipa experiencias sociales futuras según contextos previos. Eso es algo básico, digamos, para subsistir en el mundo. Y esto también opera para la desigualdad de género en la neurociencia en particular y en las ciencias en general. Entonces, si una organización transmite señales de exclusión, el cerebro aprende a evitarla afectando decisiones y pertinencia, decisiones vocacionales, por ejemplo, y sentir si yo pertenezco o no pertenezco a este espacio. Es muy usual escuchar historias de mujeres que van huyendo de institución en institución, ¿no es cierto?, y no encuentran nunca un lugar donde encajar, y generalmente dicen, no, es que ella es complicada. No, ella es complicada, es alegona, es problemática, es muy parada.
uno escucha ese tipo de comentarios, pero jamás se escucha un análisis del contexto. ¿De qué contexto va huyendo esa persona? Que no necesariamente puede ser una mujer, también puede ser una persona de la diversidad, ¿no es cierto? Puede ser una persona de otra nacionalidad, puede ser una persona con alguna etnia, por ejemplo, que siente que no pertenece a un lugar. ¿Qué contexto? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué pasó en ese contexto? ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos identificar que hacen que esas personas no sientan que están encajando en ese lugar? Entonces, esto configura un binomio, digamos, una fórmula en que se pondera la expectativa, ¿no es cierto?, de éxito en lo que sea que vamos a emprender, por ejemplo, un programa de doctorado, el valor percibido de la tarea y luego el grado en que se siente parte o no de ese grupo. Y también esto ha sido muy estudiado y hay mucha literatura al respecto, la pertenencia es una necesidad humana básica. Por lo tanto, si no está satisfecha, es muy improbable que esa persona se quede en ese lugar. Entonces, más que contar números, ¿no es cierto?, y analizar las brechas, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo en nuestros contextos, desde nuestros pequeños laboratorios o grupos de investigación hasta a nivel institucional, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos configurando ese contexto, qué tan acogedor es para la diversidad o no acogedor. Bien, me gustaría pasar a un último punto, que es analizar un poco cómo esta exclusión histórica también ha dado forma y ha modelado el conocimiento, sobre todo en neurociencia y en las ciencias en general. Los últimos estudios, sobre todo de la UNESCO, este informe de educación superior que engloba aproximadamente a 776 universidades alrededor del mundo, mide distintos parámetros para ver cómo es la evolución de la institución, y uno de ellos es el género. Y este informe arroja que pocas instituciones de educación superior han creado, por ejemplo, centros de investigación que estén dedicados específicamente a los estudios de género, para aumentar el conocimiento y la conciencia sobre el tema, o han generado o han integrado una perspectiva de género en todas sus investigaciones. Esto es muy importante porque la mayoría de los organismos mundiales y las agencias financiadoras se han volcado a una tarea contra el tiempo de incorporar la perspectiva de género en investigación. Podemos ver los resultados nefastos de la política de la FDA en los 70, ¿no es cierto?, que excluía a las mujeres de los ensayos clínicos. Por lo tanto, muchos de los fármacos que estuvieron circulando en el mercado tenían efectos más nocivos para las mujeres, y hace muy poco en Reino Unido se hizo un estudio de seguimiento de una década y se pudo constatar que 8.000 mujeres murieron de muertes que eran evitables, de enfermedades cardíacas que eran prevenibles por sesgos de género en la atención clínica por tratamiento farmacológico inadecuado. Es decir, en una década se perdieron 8.000 vidas de muertes que eran inevitables, solamente por mala ciencia. Yo creo que eso debería movilizarnos, al menos, a tratar de entender el fenómeno y ver cómo estamos contribuyendo o no a reducirlo o a expandirlo. En el mundo está la situación más o menos igual en todas partes, diría yo. Siempre miramos a Europa porque Europa ha diseñado los primeros instrumentos, ¿no es cierto? El Horizonte 2020, por ejemplo, tenía una recomendación de incorporar la perspectiva de género en todos los estudios, en todas las disciplinas científicas, pero aún así, con esas recomendaciones, cuando se evalúan, por ejemplo, los artículos publicados entre el 2015 y el 2019, solamente el 2% de los artículos tenían una dimensión de género, y principalmente en ciencias médicas y de la salud, donde uno dice, bueno, el análisis sexo-género en medicina es algo obvio, ¿no? Es un desde, lo básico, pero solo el 2%. Luego, cuando se van a ver los proyectos financiados por el Horizonte, solamente el 1,7% incorporaba una dimensión de género o una problemática relativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Horizonte 2030? Dijo, ya, por las buenas no funcionó, va a tener que ser obligatoriamente. Entonces, hoy día, si ustedes quieren acceder a un fondo europeo, tienen que obligatoriamente incorporar la perspectiva de género en esos proyectos, ¿ya? Y el análisis sexo-género, y la única área que está exenta de esa obligación son las matemáticas puras. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Estamos peor. Estamos peor primero porque no tenemos datos.
Este es el único estudio que hay en Chile que analizó cerca de casi 10.000 Fondesit entre el 2005 y el 2015 y pudo constatar que solamente el 0,2% de los proyectos estaba relacionado con temas de género o de mujeres, o incorporaba una perspectiva de género. En Europa era el 2%, en Chile 0,2%. ¿Ya? Pero lo más grave es que cuando analizamos solamente los proyectos del área de educación, vemos que ninguno incorporaba una perspectiva de género. Y eso es tremendamente grave, porque cuando uno habla sobre la temática de la desigualdad de género, lo primero que dicen, no, tenemos que reforzar la educación. Pero ¿qué estamos haciendo la comunidad investigadora para aportar a mejorar la educación? Cero. Con el dinero de las y los contribuyentes. Porque no nos olvidemos nunca que este gran financiamiento pudo irse a reconstruir las casas de las personas que están incendiadas, ¿no es cierto?, en Valparaíso, o mejorar el alcantarillado o llevar agua potable a alguna población. Pero se fueron a laboratorios para hacer investigación, que debería tener impacto social. Bien, el problema es que la calidad del conocimiento en todas las disciplinas está cuestionada. Tenemos hoy en día en el mundo una gran crisis de reproducibilidad. Hace algunos años la portada de Science titulaba que el 60% de los estudios en cáncer no se podían reproducir. 60%. 60%, imagínense la cantidad de miles de millones de dólares de distintos países del erario público se fueron a financiar investigaciones que no se pueden reproducir. Por lo tanto, sus resultados no son aplicables. En la neurociencia no es muy distinto. Por ejemplo, se han publicado desde que se diseñó, desde que se implementó la resonancia magnética, más de 50.000 artículos sobre imágenes cerebrales, pero de ellos, menos del 0,5% considera factores de salud específicos de las mujeres. Y sabemos, porque esta charla no pretende decir que hombres y mujeres somos iguales, fisiológica y biológicamente, porque no lo somos, pero hay diferencias que son tremendamente importantes y relevantes para la progresión en el tratamiento, ¿no es cierto?, de distintas enfermedades, el Alzheimer, el Parkinson, ¿no es cierto?, enfermedades que son muy importantes en nuestro tiempo, dado el envejecimiento acelerado de la población. Entonces, la calidad del conocimiento que estamos produciendo está en jaque, ¿no? Y bueno, una de las excusas que siempre se esgrime en los equipos de investigación que se usan modelos animales es ¿por qué no incluyen hembras en los estudios? Entonces la mayoría dice, bueno, que las hembras son muy complicadas porque son muy hormonales, ¿no es cierto? Sus ciclos hacen que varíen mucho, entonces introduce factores de error, pero resulta que cuando se van a hacer metaanálisis, lo que se corrobora es que la variación hormonal es igual para los machos y para las hembras, de ratas o de ratones. Incluso en algunos ratones la variación hormonal en los machos es mayor que en las mujeres, o sea, que en las hembras. Y esto está descartado por metaanálisis, pero insiste, digamos, en el imaginario colectivo que es un problema trabajar con hembras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la mayoría de los estudios, ¿no es cierto?, por ejemplo, en neurociencia, están sobreutilizados los ratones machos por sobre las ratonas hembras, y esto después tiene complejidades para trasladar la investigación preclínica a, digamos, investigación en humanos. También pasa lo mismo con otras poblaciones. En los estudios clínicos también han sido excluidos históricamente la población afroamericana, y en la pandemia tuvimos emergencias súper grandes con la población afroamericana porque, por ejemplo, los oxímetros de pulso, como fueron diseñados para personas blancas promedio, ¿no es cierto?, no podían tomar los datos correctamente. Entonces, muchas personas de raza negra o racializada, ¿no es cierto?, sufrieron o murieron en la pandemia por parámetros que fueron mal, digamos, cotejados, ¿no? Y lo mismo pasa con distinta instrumentación que se utiliza para estudiar distintos aspectos, por ejemplo, de la neurociencia conductual, los electrodos, ¿no es cierto?, se descartan a los participantes negros por la textura del pelo, que no se pueden pegar los electrodos bien, etcétera, cuando la respuesta debiera ser otra, ¿no? ¿Cómo mejoramos sus instrumentos para que puedan captar la diversidad de la población? Porque imagínense ustedes que
de este grupo nace el desarrollo de un fármaco que cura una enfermedad que está matando una cantidad de personas al año. Pero ese fármaco funciona solamente para el 50% de la población. ¿Cómo lo tomarían? ¿Un éxito o un fracaso? ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían que teníamos que tomar una aspirina las mujeres para prevenir el infarto al miocardio? Bueno, nunca estuvo comprobado que el infarto al miocardio en las mujeres se previniera con una aspirina, porque de hecho la mayoría de los estudios habían sido hechos con pacientes masculinos. De hecho, hasta el día de hoy no sabemos la efectividad de la aspirina para prevenir enfermedades cardíacas en las mujeres, y los estudios que se han hecho, que no son tan grandes como los que dieron origen a esa prescripción, no tienen resultados concluyentes. Entonces, tal vez hemos estado consumiendo, las personas que tienen afecciones cardíacas han estado consumiendo aspirina toda su vida y en realidad no. Otras cosas la han salvado, Diosito, no sé, pero no, la aspirina no fue, ¿ya? Bueno, hay muchos estudios, yo solamente puse uno de ejemplo, pero hay muchos estudios de la neurociencia que están sesgados, estudios que tienen problemas metodológicos, estudios que parten desde buscar una diferencia en lugar de analizar la realidad, y cuando uno va a ver los datos, la variabilidad es del 2%. O sea, puede ser el error, ¿no es cierto? Pero se toman con grandes declaraciones, como este estudio del 2014 que fue bien polémico porque sostenía, ¿no es cierto?, que los cerebros masculinos estaban más conectados en los dos hemisferios, en cambio las mujeres estaban más conectadas como al revés. Las mujeres, y de ahí nace el mito de la multitarea, ¿no es cierto?, que estaban los dos hemisferios más conectados, el conectoma era más fuerte en las mujeres y los hombres estaban, digamos, intrahemisféricamente más conectados. Y esto justificaría, por ejemplo, que se dediquen a una cosa y las mujeres a 20.000. Y esto se distorsiona en la prensa, ¿no es cierto?, y se va utilizando también en las distintas organizaciones para dar más carga de trabajo a las mujeres. Ah, no, si la mujer no, si démosle a la Karen, porque la Karen puede hacer 10 cosas a la vez. Pero al Agustín no, porque el Agustín puede hacer una no. Eso es cierto. ¿No es cierto? El problema es que de este estudio hay una extrapolación ideológica que no está respaldada por los datos. Y esto fue rápidamente, porque la prensa es muy entusiasta con todos los hallazgos de la neurociencia, entonces rápidamente se difundió, ¿no es cierto? Y algo que se descarta de este estudio es la información sobre el entorno sociocultural de los sujetos. O sea, una cosa fantástica del cerebro es que es plástico. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve los estudios que se hacen con los taxistas londinenses, que son fascinantes, ¿no es cierto?, donde cambia la estructura del hipocampo, uno puede predecir fácilmente que el entorno, y de hecho esto se ha estudiado en entornos de pobreza, ¿no es cierto?, cómo se modifica el cerebro según la clase social, y es muy fascinante lo que ocurre ahí. Entonces, ¿por qué con el género no puede pasar eso? Y ese 2% de variabilidad se toma como una verdad absoluta, porque lo que hay debajo de esto es un sesgo, y es tratar de demostrar, ¿no es cierto?, que la desigualdad se justifica por algún hallazgo o alguna causa biológica predestinada, ¿no es cierto?, en nuestra biología. Pero si nosotros analizamos con rigor científico, la mayoría de los estudios están exagerados. De hecho, vemos a veces, hace poco salió en las noticias, de hecho fue como la noticia de hace un mes atrás, de que con la inteligencia artificial, ahora sí que sí se había descubierto la diferencia entre el cerebro de los hombres y de las mujeres, cuando el dimorfismo sexual del cerebro ha sido descartado por metaanálisis, no 1, 10, pero persisten esos titulares, ¿no? Entonces, inteligencia artificial encontró la diferencia, ahora sí que sí, entonces hombres y mujeres tenemos cerebros distintos, se confirma que algunos vienen de Marte y otros venimos de Venus. Y se sigue reproduciendo en la cultura, lo mismo pasa con el mito de las matemáticas, ¿no es cierto?, que las mujeres son malas para las matemáticas, los hombres son mejores en la lógica, las mujeres somos mejores en el lenguaje, más empáticas y qué sé yo. Y vamos repitiendo así una serie de mitos, cuando en realidad cuando uno observa las estructuras, y este es un estudio de Daphna Joel, uno lo que puede ver es que nuestro cerebro es más o menos intersexual.
Es decir, las características que se pueden clasificar como típicamente masculinas o típicamente femeninas forman en realidad en nuestros cerebros mosaicos. Entonces, la variabilidad es mayor incluso dentro del mismo sexo. O sea, es más variable los cerebros entre mujeres y entre hombres que entre los dos sexos. ¿Ya? Pero, insisto, todo lo que tiene que ver con la neurociencia es tomado muy entusiasta por la población, sobre todo ahora en una era donde se habla mucho de la inteligencia artificial y de la interfaz, ¿no es cierto?, máquina-cerebro, también vienen todo este tipo de mitología. Entonces, ¿cuáles son las desventajas y en qué deberíamos preocuparnos nosotros como comunidad investigadora? Es que hay menos conocimiento sobre los procesos patológicos de las hembras y de las mujeres, ¿no es cierto? Hay una incapacidad para utilizar el sexo-género como variable, sexo-género porque no los podemos separar, el sexo biológico del género en los humanos no se puede separar. Y con esto tenemos oportunidades perdidas para examinar fenómenos específicos de las mujeres y de otros grupos subrepresentados. El ejemplo que les daba yo de la pandemia, ¿no es cierto?, con las personas racializadas. ¿Cuáles serían los beneficios de incorporar la perspectiva de género? Una mejor representación va a aumentar el poder de los descubrimientos científicos. Lo que queremos es que impacten socialmente a toda la población y no solo a una parte de la población. Nuevos tratamientos, mejor comprensión de enfermedades, mejores modelos experimentales, mayor reproducibilidad y mayor impacto social de la investigación. Entonces, beneficio, ¿no es cierto?, versus el esfuerzo que hay que hacer para introducirlo, yo creo que es muy menor. Con esto termino, solo quiero decirles que nosotros como científicos y científicas, académicos, formadores de nuevas generaciones, tenemos una responsabilidad con la integridad académica. Y la dimensión de género es una parte de la justicia académica. Entonces, cuando nosotros no estamos viendo nuestras actividades desde el punto de vista de la integridad, lo que estamos haciendo es también fallar a la misión social, que significa generar conocimiento y poseer conocimiento, porque el conocimiento es poder, como les dije anteriormente, por lo tanto, cómo administramos ese poder tiene que ser de una manera responsable y con integridad. Y lamentablemente el tema de la integridad académica y de la ética científica en nuestras instituciones ocupa un rol muy menor, que pasa por la lata muchas veces de enviar mi proyecto al comité de ética. Ay, que el comité de ética me pidió que le aclarara esta cosa, que lata, que me están molestando, ¿no es cierto? Yo quiero aprobar rápidamente mi proyecto. Pero esa no es la única importancia, ¿no? Porque la integridad académica y la integridad de la investigación están estrechamente relacionadas. La única diferencia es que la integridad de investigación necesita algunos controles particulares, como por ejemplo los comités de ética. Pero esto no se está enseñando en el pregrado y tampoco se está enseñando en el posgrado. O sea, uno sabe que tiene que pasar digamos, proyecto a la aprobación de un comité de ética, si está trabajando con animales, si está trabajando con personas, si tiene algunos elementos que podrían representar riesgos de bioseguridad. Pero es un trámite. Para ser honesto y honesta, no se toma muy en serio la integridad y la ética en la investigación. El problema es que los ámbitos que engloba la integridad y la ética son tremendamente importantes. La ética se ocupa de las cuestiones morales, ¿no es cierto?, asociadas a la investigación. O sea, tuvimos que hacer convenciones internacionales para que la gente no experimentara, o sea, después del holocausto judío, ¿no es cierto?, después de la dominación nazi, todos los experimentos que se hicieron en humanos, ¿no es cierto?, salieron convenciones internacionales para que eso no se haga nunca más. Es importante, ¿no? Es importante regular. Y también es importante que nosotros como comunidad investigadora nos adhiramos a los estándares, a las regulaciones éticas, a las normas, a los protocolos internacionales. Si yo en este momento les pregunto a alguno de ustedes si conocen la Declaración de Singapur, yo creo que la mayoría me va a decir que sí. ¿O no? Pero ¿cómo? Si todos ustedes tienen proyectos y hacen clic en la casilla, adhiera a la Declaración de Singapur, clic, sí. Pero los 4 principios y los 14, ¿no? Bueno, la Declaración de Singapur se las presento.
Es muy importante porque es la forma en que el mundo de la investigación se puso de acuerdo para hacer una investigación ética, ¿no es cierto?, y con integridad. Y es muy importante conocerla más allá del clic que uno hace cuando postula un proyecto. Porque esta declaración da orientaciones respecto a cómo llevar una investigación científica con ética y con integridad, que debiera ser un desde cómo hacemos investigación en nuestras instituciones. Y esto es importante, por ejemplo, desde el punto de vista para decidir la autoría académica y no tener autorías honorarias porque es el dueño del laboratorio, ¿no es cierto? Lo vamos a poner de primer autor porque va a postular a la beca el próximo año, entonces necesita los puntos, pero no hizo nada en el artículo. No cometer fraude, no cometer alteración de imágenes, plagio de otras investigaciones, pero también la cortesía profesional, la adhesión a los estándares éticos y profesionales. Lamentablemente en Chile tenemos un gran problema, ¿eh? Porque antes de la dictadura la tuición ética de las profesiones estaba en los colegios profesionales. Luego, con la dictadura eso desaparece y hoy día la ética de la profesión está en manos de nadie. Por eso tenemos abogados que estafan, ¿no es cierto? Médicos inescrupulosos que prescriben tratamientos donde no lo tienen que hacer. Una serie de faltas a la ética porque esto no se ve en las instituciones. Entonces, cuando uno, por ejemplo, vemos gente que construye puentes al revés y no le pasa nada, con dinero público. Ahí está la ética y la integridad de la profesión. Entonces, las universidades debieran ser una de los principales motores, ¿no es cierto?, de la promoción ética de las profesiones. No solamente tenemos que preocuparnos esto, lo que está normado en la ley médica, por ejemplo, ya que si realmente un médico, que es súper difícil demostrarlo, ¿no es cierto?, comete una negligencia, hay una sanción. Pero ¿qué le pasa a un ingeniero que construye un puente al revés? ¿Qué le pasa a un abogado que estafa a su cliente, que es muy frecuente? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a un científico cuando adulteró resultados en un paper? Le recortaron unas lucas del sueldo y le dijeron que no lo hiciera nunca más. Entonces, este es un problema muy, muy importante que a mí me gustaría dejarlo como mensaje final, porque básicamente la integridad de la investigación no solo implica evitar el fraude, el plagio o la manipulación de datos, como mencionaba anteriormente, también exige que la producción de conocimiento sea justa, rigurosa y libre de sesgos estructurales. Y el género es una dimensión crítica de esa justicia. Entonces, para concluir, muchas gracias por haberme escuchado todo este rato. Para concluir, las diferencias de sexo y género influyen en la prevalencia, presentación y tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos, eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, ignorar estas variables compromete la validez y la reproducibilidad y la aplicación de estos hallazgos y nuevamente, como les decía anteriormente, lo que nosotros tenemos en juego, ¿no es cierto?, es responder a la necesidad de mayor impacto social de la investigación. Y para eso nosotros tenemos que incorporar la perspectiva de género en todas las dimensiones, desde el diseño del proyecto hasta la difusión de sus resultados. Y para eso, afortunadamente, no tenemos que inventar la rueda porque hay muchísimos instrumentos que nosotros podemos aplicar, como este que pongo aquí de ejemplo de la Comisión Europea, que se actualiza constantemente. Esta imagen es del 2011 y hay un nuevo manual. Está gratuito y ustedes lo pueden aplicar, tiene listas de verificación y es muy fácil. Lo único que hay que hacer primero es impulsarlo institucionalmente y segundo, tener la voluntad de querer realmente generar un cambio en la investigación que nosotros estamos haciendo, porque finalmente la diversidad, acoger la diversidad en nuestras investigaciones produce bienes que son éticos, bienes que son sociales y también bienes que son epistémicos, porque cuando aumentamos la diversidad de perspectivas, lo que estamos haciendo es enriquecer el conocimiento y eso debiera ser un desde cómo desarrollamos investigación que sea ética y que sea íntegra, porque con esto finalizo, nunca tenemos que olvidarnos que la confianza pública en la ciencia depende de que desarrollemos una investigación ética e íntegra, sobre todo en este tiempo donde tenemos amenazas muy grandes al desarrollo del conocimiento. El negacionismo científico avanza a pasos agigantados, sobre todo en nuestro país. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde se están borrando miles de datos del cambio climático y los alemanes corren como locos tratando de salvar décadas de estudios, ¿no es cierto?, que están siendo borrados por el gobierno de Trump. Y también todo el recorte a fondo. Tenemos colegas
nuestros, ¿no es cierto?, que están en Estados Unidos padeciendo eso, que han recibido recortes de su financiamiento para estudios tremendamente importantes en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, solamente porque están abordando la perspectiva de género en esos estudios. Entonces tenemos un desastre que nosotros lo miramos muy al norte y pensamos que está lejano, pero es solo cosa de mirar al otro lado de la cordillera para ver exactamente lo mismo y el desastre que ha sucedido con CONICET. Y con esto termino, Chile no está muy lejos de eso, estamos en un nuevo periodo eleccionario y yo creo que la comunidad científica, está bien que estemos por carta peleando con ANIT, ¿no es cierto?, y mandándole poemas para que deposite rápidamente la cuota de los fondos, pero yo esperaría de nuestra comunidad científica una mayor abstracción, ¿no es cierto?, del momento coyuntural que vivimos, que no es financiamiento, sino que es pensar para qué, con quiénes y para quiénes estamos realizando investigación. Y el modelo de investigación que nosotros estamos desarrollando en el país, ¿al servicio de quién está? Al servicio del capital y de las grandes empresas, al servicio de la sociedad y el desarrollo del país, a un cambio de modelo de desarrollo. Yo creo que esas debieran ser unas discusiones mucho más importantes. No estoy restando, ¿no es cierto?, lo apremiante que es no recibir los fondos de investigación, pero es algo que se repite ciclo tras ciclo. Yo creo que la discusión es mucho más profunda y esa discusión tiene que partir de espacios como este. Muchas gracias. Bien. No cabe duda por ningún lado que hay ser. Claro, pero yo encuentro que en Chile, en particular, sobre el mundo también está tomando medidas que no van a tener un efecto profundo a largo plazo. Como tú bien dices, la raíz está en la neurociencia y uno tiene efectos críticos para hacer cosas. La visión binocular hasta estos tiempos que aparecen. Y entonces hacer cosas que son forzadas, como por ejemplo lo que hace Chile, darle puntajes de corte diferente a la de doctorado. Eso quizás te da los 50-50 que va a ser, pero eso no es un cambio profundo a largo plazo. No digo que sea mala, pero no va a tener un resultado que uno quisiera a largo plazo. Creo que se hace a nivel, porque esto viene de las familias y de los colegios. De ahí viene el CESEL, no un CESCO que aparece solo en la calle, el CESCO en todas partes, cuando le preguntan a los niños en el colegio, a los profesores, ¿a quién le ponen atención? ¿Y quién le ponen atención al profesor de los niños, de las niñas? Entonces, ese CESCO es como que heredado desde chico, y como todas estas cosas dentro de la lista, y son lo que son. De hecho, en la literatura parece que las mujeres son más duras sobre las mujeres mismas que los hombres. Entonces, lo que se hace a nivel de generar modelos, o sea, lo que llaman role models, mujeres que están ahí, que están metidas profundamente en la sociedad, porque es importante afectar con medios que uno Yo comparto parte de lo que tú has planteado. En los 80, la política estaba centrada en la política del número. La política pública para abordar el problema estaba centrada en la política del número. Tenemos que incrementar la participación de mujeres como sea. Instrumentos de acción afirmativas, cuotas, etcétera, ¿no es cierto?, para que las mujeres lleguen a esos espacios. Pero esa forma de abordar el problema era muy inefectiva, porque las mujeres efectivamente llegaban a los espacios, pero llegaban a espacios que estaban masculinizados y que eran hostiles y se terminaban yendo, por lo tanto no era efectiva la política. La segunda o doble clic que se dio a esa política pública fue empezar a transformar las instituciones a través de normativas, a través de capacitaciones, ¿no es cierto?, de cambios legislativos en los distintos países, y esa fue una segunda dimensión. Luego, también se observó que ese cambio era muy lento, entonces una tercera dimensión que se empezó a aplicar, yo diría menos de una década, tiene que ver con transformar la generación de conocimiento, que es la tercera pata de esta política más sistémica. El problema es que todo esto tiene que ocurrir a la vez, porque tú no puedes transformar un espacio si el resto, ¿no es cierto?, sigue, digamos,
masculinizado o con estos sesgos. Por lo tanto, lo único que puede hacer la política pública es apuntar a distintos frentes que siento yo que es lo que está haciendo hoy día desde distintos gobiernos en este país se han estado impulsando. Pero estamos recién en ese tránsito y probablemente los efectos de esas políticas las vamos a ver muy a largo plazo, pero sí hemos visto algunos efectos. El último informe de educación superior, por ejemplo, muestra que en menos de una década las mujeres empezaron a superar en ingreso en el pregrado a los hombres. ¿Qué es lo que todavía no podemos cambiar significativamente? En la masculinización de algunas áreas del conocimiento. Enfermería sigue siendo una carrera tremendamente feminizada, ingeniería sigue siendo carreras tremendamente masculinizadas, pero eso se está moviendo y se está moviendo gracias a las acciones afirmativas. Nosotros lo podemos ver en otros ámbitos también, por ejemplo en la política. Pasamos en la política de tener un sistema binominal, ¿no es cierto?, a un sistema proporcional, con la primera ley de cuotas que se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y esto logró incrementar primero en un 25% la representación de parlamentarias y hoy ya casi en un 35%. Entonces, estas acciones dan resultado, pero no pueden ser acciones aisladas, tienen que ir con política, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Chile, piensen ustedes que tenemos el primer instrumento de política pública para introducir acciones afirmativas en el conocimiento, en las instituciones y en la participación desde el 2023, que son los instrumentos de innovación en educación superior, los famosos INES Género. 2023. Entonces, primer instrumento de política pública que dura 3 años, no va a generar un gran cambio en las instituciones. Entonces, yo creo que vamos en la dirección correcta, pero sí comparto contigo que vamos en un paso muy lento. En los colegios también, o sea, hay una serie de programas, pero esos programas van a tener muy bajo impacto porque tenemos una pandemia que atravesó todo el sistema educativo, entonces los niños tienen problemas en retraso de lectura, una serie de cosas que nuestro sistema, que ya era un desastre, tiene que resolver más la temática de género, y para eso el Mineduc ha hecho distintas reformas, para bien o para mal, pero digamos que se está moviendo el sistema en torno a eso. Comentábamos los resultados del CIMSE del año pasado del segundo medio, ya hay diferencia entre hombres y mujeres en los programas de matemáticas. Y tú me decías que ya los 3 años. Sí, yo publiqué el año pasado, antes pasado, un estudio, aplicamos un instrumento de la UCL, nos conseguimos ese instrumento para profesores en Chile, y publicamos el primer estudio que mide sesgos sobre trastornos del neurodesarrollo. Se habían medido sesgos, neuromitos y ese tipo de cosas, pero nosotros introdujimos todos los sesgos sobre enfermedades del neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo como el déficit atencional, etcétera, y los niveles de sesgos que tienen los profesores son bastante elevados, pero también lo que pudimos detectar en ese estudio es que la comunidad de profesores y profesoras está abierta a recibir más información y capacitación, pero el sistema no se las provee. Entonces, también aquí, ¿no es cierto?, en donde se estudian estas cosas, ¿no es cierto?, los doctorados de neurociencia, donde se hace investigación respecto a educación, debiéramos tener, digamos, una mayor acción para poder transferir esos conocimientos, más allá en un paper que está en inglés, en otro idioma, ¿no es cierto?, que es más difícil de leer, tratar de hacer llegar ese conocimiento a las comunidades del país que las necesitan. ¿Hay más preguntas? Ana María, vale. María, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera saber si hay estudios de proyección, cómo va la brecha de género, ¿ya? Porque las generaciones nuevas, yo creo que están cambiando la brecha, o sea, la diversidad de la gente y mucho más jóvenes como buen tema. Muchas veces, no sé, pues van a presentar diferencias, ¿no?, entre género y los doctorados. Digo, mucha que lata presentar eso cuando a lo mejor para la gente más joven eso ya no. Y además porque van desapareciendo ya de ciertos cargos hombres machistas, ¿no?, más viejos, qué sé yo. O sea, yo creo que hay un cambio, ¿no?, y sobre todo por las generaciones. ¿Cómo se han hecho estudios, ¿no? Si es que por el hecho de que las generaciones ya piensan que tienen otras prioridades, esas brechas de género van a desaparecer. Súper interesante la pregunta, porque tiene varias dimensiones que analizar. Primero, la ONU ha cifrado en 132 años lo que nos tardará cerrar la brecha general en la sociedad.
y con la pandemia esto se agregó un par de años, 126 a 132, ese fue el cambio. Entonces nos queda un siglo, nosotros no lo vamos a ver. Luego existe una mayor sensibilización del tema y un conocimiento público, pero no el cambio que uno percibe. De hecho, hay unos estudios bastante alarmantes a nivel europeo que se hicieron en las juventudes, en un rango entre 15 y 24 años, donde las ideas machistas están todavía en muy alta proporción, sobre todo los hombres más jóvenes. Entonces hay una percepción de que hay una nueva generación que quiere un cambio, ¿no es cierto? Como que estas cosas estarían como obvias e incorporadas, pero no es así, no es lo que muestran los estudios. Y de hecho, hace muy poquito, el año pasado, el Instituto Nacional de la Juventud en Chile aplicó un instrumento y observó lo mismo, y por eso se lanzó a principio de año esta campaña que es como... si es violencia, no lo dejes pasar o algo por el estilo, donde también identifica el mismo patrón que se vio en Europa. Hombres más jóvenes están volviéndose cada vez más machistas. Y esto se conoce como un fenómeno que se llama backlash, que es como el efecto latigazo del avance de las políticas de igualdad de género, viene un retroceso. Claro, y uno lo puede ver, no sé, desde lo que pasó en Hungría, por ejemplo, donde se censuran todos los estudios de género, luego pasó en Argentina, luego pasó con el gobierno de Trump. No sabemos lo que nos depara en Chile, pero en Chile ya estuvimos, algunas universidades tuvieron que entregar listas negras, ¿no es cierto?, de personas que se dedican a los estudios de género. Por cierto, yo voy en una lista negra de los SACH. Entonces, hay un movimiento, hay mayor conciencia, pero cuando uno mide el efecto de esa mayor conciencia, la verdad que no se ha movido mucho la aguja y hay una reacción violenta hacia el avance de estas temáticas y toda esta terminología que se usa para denostar todo lo que tiene que ver con los estudios de género y el avance de políticas de igualdad. Entonces, hay mayor conciencia, el cambio todavía no es tan real. Voy a hacer la tercera pata de las preguntas que ya salieron. Y quizás va a sonar un poco utópica mi pregunta, y realmente no tengo una respuesta, pero tiene que ver mucho con lo que tocaste en algún momento durante la charla, que decías que, claro, todas las políticas hoy en día están enfocadas en modificar a las mujeres, en potenciar a las mujeres. Tenemos programas de mentorías, de liderazgo de mujeres, de darle las herramientas suficientes para que se intenten tener un si bien yo creo que eso sirve y ha sido muy útil porque nos ha llevado a empoderarnos, nos va a servir eventualmente porque el mundo sigue siendo igual. Y ahí es donde viene mi pregunta, ¿cómo sucede que podamos generar que el mundo o que las políticas cambien en torno a una equidad, no solo potenciar las habilidades de las mujeres en un contexto? Porque incluso nosotras mismas también estamos siempre pensando, escucha, ¿cómo lo hago para cambiar, para mejorar? Todo el tiempo está en nuestro siempre que queremos mejorar, podríamos hacerlo así, así, así. Finalmente no tiene un step. Y tú dices, claro, 130 y tantos años para que esa brecha disminuya. Pero, ¿qué sería lo concreto que tendría que ocurrir para que ya no estemos pensando en que somos las mujeres que tenemos un cambio entre nosotras para estar en el mismo momento, digamos, y que la sociedad cambie? Muchas gracias por tu pregunta, porque tocaste hartos ámbitos que son tremendamente relevantes para discutir y da para largo, pero voy a tratar de sintetizarlo. Primero, en mi experiencia, que por cierto no es la verdad, es solo mi experiencia, los instrumentos normativos ayudan a sentar bases, pero por sí solos pueden ser letra muerta. ¿Ya? Un ejemplo es la ley 21.069, que de hecho yo misma participé en esa ley y la estoy experimentando con una frustración muy grande, porque si bien obligó a las universidades por distintos mecanismos a instalar políticas de género, e incluso lo amarramos a la acreditación de las universidades, y en eso nos demoramos 4 años en el Parlamento, porque entraba y salía el punto de la acreditación y era lo que más resistían los rectores.
siento que todavía no hay un cambio cultural, porque en el fondo las universidades lo que hicieron fue cumplir el mínimo que dice la ley, sin una transformación real. Entonces, aquí hay varias aristas, pero yo creo que la principal es la voluntad política. Y la voluntad política de las instituciones y de quienes ostentan el poder en las instituciones, que generalmente son los hombres. Y ahí voy a la segunda dimensión de tu respuesta. Trabajando por las temáticas de género, por las temáticas de igualdad y impulsando la transformación de las instituciones, estamos mayoritariamente mujeres. Y así la cosa no va a funcionar. No va a funcionar, entonces el ciclo que viene ahora, porque lo que hicimos en Chile, los distintos movimientos, ¿no es cierto?, fue generar conciencia. Ya, digamos, nadie puede decir que no conoce o no sabe del tema, digamos, está ahí en la opinión pública. Ahora hay que involucrar a los hombres, porque nada va a cambiar si quienes ostentan el poder y toman las decisiones mayoritariamente en las instituciones no se ponen la camiseta por generar un cambio. Entonces, sin hombres, no, esta cuestión no va a funcionar. Pero esto es la segunda ola que viene, y yo creo que va a ser la más difícil. Y una tercera elemento que quisiera tomar de tu respuesta, que es muy interesante, porque justamente estoy preparando un artículo que voy a publicar pronto de un pilotaje que hice con uno de los proyectos que dirijo, que tiene que ver con los programas de mentoría. Hay mucha exigencia en el ambiente por estos programas de liderazgo, uno más malo que el otro, porque esto también se transformó en un negocio, ¿ya? Entonces, con la Red Nacional de INES Género, que son aproximadamente más de 30 universidades que tienen este instrumento, decidimos paralizar todos los programas de mentoría y liderazgo, porque yo recibí una oferta de una consultora por 100 millones de pesos para hacer un programa de liderazgo, y era gente que vendía básicamente neuromagia. Entonces ahí nos pusimos en alerta porque era mucho financiamiento público que estaba desperdiciado en estos programas, y lo que hicimos fue levantar a nivel nacional una encuesta de necesidades en este ámbito, mentorazgo, liderazgo, etc. Y en base a ese instrumento nosotros diseñamos distintos espacios en las distintas universidades que tienen este programa. Y, por ejemplo, en la Universidad Autónoma tenemos un programa de liderazgo que se llama Autónomas, ¿ya?, que ha sido bastante exitoso, y lo terminamos de evaluar. Y lo que encontramos fue, básicamente, nosotros hicimos muchos talleres de postulación a proyectos, escritura de paper, comunicación científica, gestión del tiempo, etcétera. Pero lo que fue evaluado de ese programa por las académicas, y lo que dicen que les transformó básicamente su forma de convivir en la universidad, fue generar espacios seguros. O sea, nada de lo técnico, escritura de proyectos, traducción de paper, qué sé yo, nada de lo técnico que proporcionamos fue significativo. Ellas ya lo podían hacer, con o sin capacitación. Lo que necesitaban era un espacio seguro. Y ahí nuevamente vuelvo a lo que conversamos anteriormente del rechazo social. Entonces, las instituciones hoy en día, para las mujeres y las diversidades, no son espacios seguros. Y ese es el problema del que tenemos que hacernos cargo. Entonces, participación de los hombres activa y generar espacios seguros. Yo creo que ahí vamos a empezar a generar cambios realmente sustantivos. Mientras no ocurran ninguna de las dos cosas, yo creo que vamos a seguir en una etapa de sensibilización en que el tema se conoce, pero no hay grandes cambios. Gracias por la presentación. Voy a salir un poco de la pregunta. Esa es la historia que nos contaste. Tenemos muchos ejemplos de experiencias que fueron exitosas. Hay muchas mujeres de las familias que no fueron ya pasaron por los problemas que pasaron todos, pero consiguieron pasar. Entonces, ahí uno de qué hizo desde su formación, desde la familia, desde todo. Esas mujeres, desde todo ese entorno tan negativo, consiguieran verse bien. Hizo que ellas fueran diferentes al resto, que se dio un tono difícil, pero ese tono difícil no le hizo, no siguió su tipo. No sé si hay algunos estudios de ese tipo de mujeres, no hablan de Chile, pero yo conozco varias mujeres que se dieron bien en entornos complejos, pero consiguieron llegar a ser. Porque a veces copiar algunas cosas de esas podría ser algo. Yo soy bastante reticente a estos problemas de darle mucha facilidad a las mujeres, pero es muy
particular, porque siento que nos disminuimos. Ya, lo que tú dices me alegra mucho saber que ahora incorporar los hombres, porque a mí me extraña que un joven que va a la universidad se sienta mal de que su compañía tenga más ventaja porque él no vivió esa realidad y nosotros sabemos, o vivimos, o comenzamos. Su realidad es que hoy día disminuido frente a la compañera por ser mujer. Como tú decías, ni siquiera esa diferencia de hombres, porque yo tengo una realidad totalmente la cosa de género, ¿no? Entonces, ese joven de 15, 20, claro, se ve un mundo porque ahora él pasa a ser la mujer que comía de antes, porque él piensa que las mujeres tienen más oportunidades que él y que él solo por ser hombre ya no tiene tanta oportunidad. Yo tengo un montón de sobrinos y ellos lo perciben, son jovencitos. Entonces me sentí, ¿por qué tengo que hay una mujer en edad? Pero un ejemplo más, tenemos investigadores jóvenes en el departamento de trabajo que a proyectos igual evaluados perder el proyecto porque las mujeres dieron menos evaluado técnicamente. Por esos 0,2 puntos que dan aquí, él acabó perdiendo el proyecto y lo ganó otra persona. Entonces, yo estoy de acuerdo en que un proyecto que es igualmente evaluado y tiene una mujer líder, le des los 0,2. Y sumes a alguien que está menos evaluado técnicamente o académicamente o de una creación lo pierda, entonces parece colega joven que se está incorporando a la academia y que hace carrera. Se siente mal. Es interesante la pregunta y no tengo una respuesta concreta, pero se me vienen algunos elementos. Lo primero, en tratar de situar en la realidad la situación de desventaja, porque si nosotros vemos las estadísticas en los últimos 2 años, no, los últimos 4 años han sido asesinadas en Chile 500 mujeres. O sea, hay un problema estructural de violencia para hablar de la desventaja. En nuestra sociedad, ¿quién está en desventaja? Medidan, digamos, con estadísticas las mujeres. A las mujeres las matan por ser mujeres, por ejemplo. ¿Ya? Cuando nosotros vemos las acciones afirmativas, siempre se argumenta la competencia. Y lo voy a poner con un ejemplo fuera de la academia para que sea más ilustrativo. Cuando se implementó la ley de cuotas en el Parlamento, se dijo, ¿no es cierto?, que lo que podía ocurrir es que llegaran mujeres sin competencia al Parlamento. Cuando nosotros vemos la composición de nuestro Parlamento hoy en día, la verdad que podríamos ver que la desinteligencia, al igual que la inteligencia, se distribuye en forma normal en la población, ¿no es cierto? Tenemos hombres incompetentes que han llegado a ocupar esos puestos por las listas de arrastre. Por ejemplo, hay un candidato a la presidencia hoy que es diputado porque llegó con un arrastrado por otro candidato. Entonces, hay que tener mucho ojo, ¿no es cierto?, con hablar de las competencias, porque al igual que la inteligencia de la población se distribuye con una distribución normal, la estupidez también, básicamente, y la falta de competencia. Entonces tenemos mujeres incompetentes y tenemos hombres incompetentes, ¿ya? Luego, cuando nosotros vamos a ver la estadística, es muy importante manejar los datos. Yo no tengo datos, ni de la NID, ni de otra agencia donde se haya demostrado, por ejemplo, un porcentaje de proyectos que hayan sido injustamente evaluados y que hayan perjudicado a los hombres en igualdad de condiciones. No tengo esos datos, entonces no me atrevería si tú los tienes, te los agradecería que me los compartas. Un caso específico. Ya, claro, la otra dimensión que me gustaría también ponderar es que las políticas públicas se diseñan para el beneficio, ¿no es cierto?, de una gran población de gente. Entonces uno tiene que sopesar. Por ejemplo, con las políticas de acoso sexual pasa algo muy similar. Siempre se dice, no, es que las denuncias falsas nos van a arruinar la vida a los hombres, qué sé yo, etcétera. Y cuando tú mides a nivel mundial, para eso sí hay estadística, el porcentaje de denuncias falsas es un 2%. Porque convengamos que denunciar por situación de violencia de género o acoso sexual siempre es perjudicial para las mujeres, no para los hombres. Entonces, un 2% de denuncia falsa versus un 98%, ¿no es cierto?, que ha sido conducida de alguna manera por el sistema. Entonces, yo creo que esos elementos hay que tomar sobre la mesa y en la mayoría de los países donde se han aplicado acciones afirmativas, estas han sido efectivas. En honor al tiempo, la última pregunta. Gracias, Fanny, por tu presentación. Muy interesante. La verdad que
dando vuelta mucho tiempo. Y hay cosas que aquí claramente no hay diferencia en inteligencia, eso lo demuestra con el número de juzgados, son iguales. Pero después desaparecen las mujeres. ¿Dónde se fueron todas esas brillantes mujeres? ¿Qué es lo que hizo el sistema que las perdimos? ¿Ya? Entonces yo creo que aquí falta más apoyo, y no discriminación, sino que más apoyo, no discriminación positiva, más apoyo para que la mujer sobreviva en su idealismo mental, ¿no es cierto?, de su gana de hacer lo que quiera hacer en la sociedad, sin que se vaya porque decidió que quería ser madre. Porque justamente ahí es donde se quiebra, en esa edad. Después también a mí me llamó mucho la atención el número que tú mostraste de la gente que va a los congresos. Y el único que no es igual, las mujeres son menos. ¿Por qué? Porque socialmente la mujer si va al congreso hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y el hombre puede hacer lo que quiere y no le pasa nada. Entonces aquí hay un problema social. ¿Cómo se atacan esos cambios de mentalidad y esa falta de apoyo a la mujer cuando tiene que ser madre? Y ahí es donde hay algo más que discutir, no solamente el machismo y los hombres, ¿no? Porque eso es como el efecto que trae la ola. ¿Ya? Terminamos con eso porque no dejamos que las mujeres avancen con su ola. O sea, yo creo que hay un problema estructural en nuestra sociedad, y por eso durante la charla hice énfasis en el contexto, ¿no? Cómo nosotros creamos organizaciones y espacios que sean más igualitarios y sobre todo pensando en esas condiciones que tienen las mujeres. Las mujeres no tienen, digamos, condiciones que estén muy separadas del contexto. ¿Ya? Hay obviamente condiciones personales como la resiliencia, la valentía, la porfía, el coraje. Yo sobreviví una situación infernal y estuve ahí, ¿no es cierto? Pero porque tenía redes, tenía apoyo. De hecho, este doctorado me apoyó en una situación bastante estresante, injusta. Pero hay redes, hay personas, pero también están las condiciones personales, pero sobre todo es el contexto. Entonces, si tú vas a organizar un congreso, ¿no es cierto? Y no tienes, por ejemplo, ahora los congresos lo están haciendo, una guardería, es probable que las mujeres que sean madres no puedan asistir a ese congreso porque están en labores de cuidado, ¿no es cierto? Si tú, por ejemplo, para la jerarquía académica no contabilizas los periodos de maternidad y las licencias por parentalidad, probablemente esas personas van a estar en desventaja para ascender en la jerarquía académica. Y así hay que ver una serie de factores de contexto que están frenando la carrera de las mujeres. Tú diste en el clavo respecto a la maternidad. La maternidad efectivamente es un periodo que retrasa la carrera profesional, no solamente de las investigadoras, de cualquier profesional. La carga del cuidado es tremendamente gravitante para el desarrollo profesional de las personas. Entonces, hay que entender el cuidado como una labor social, más que una labor que esté en la carga de las mujeres. Y eso es labor de las instituciones, transformar sus entornos y sus contextos. Falta más ayuda, hay que ser más creativos. Necesitamos más hombres. Bien, bueno, agradecemos a Daniel